Saludos amigos que nos siguen aquí, Telemicro y Digital 15 en Desafío. Hoy nosotros vamos a tener una interesante conversación con el subdirector del grupo Acento. Estamos hablando del experimentado comunicador, el distinguido periodista Gustavo Olivo. Esta conversación la vamos a tener en tres sentidos. Sobre el asunto haitiano, lo que ha ocurrido, la perspectiva de que se siga respetando el protocolo firmado por la República Dominicana en los tiempos de Trujillo y la República de Haití. También vamos a hablar sobre el tema del potencial de desarrollo que tiene la frontera y específicamente la provincia de La Piña, que abarca un 40% de toda la línea fronteriza. Y por último, vamos a conversar con Gustavo Olivo sobre el tema de la reelección, la repostulación del presidente, la perspectiva, las proyecciones políticas que se ven en la República Dominicana. Por eso les pido que nos esperen para en breve entonces iniciar con el primer punto que será el tema haitiano. La Superintendencia de Bancos participa en la sexta versión de la Semana Económica y Financiera que se celebra del lunes 25 al viernes 29 de marzo en el auditorio del Banco Central. El superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, recibió en el stand de la entidad al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, junto al nuevo personaje, el supervisor, un superhéroe que representa la vigilancia permanente del órgano supervisor. Asunción aprovechó la ocasión para realizar un recorrido y supervisar, junto al supervisor, los stands de las entidades de intermediación financiera presentes en la actividad. Para su participación en la Semana Económica y Financiera, la Superintendencia de Bancos diseñó un programa de capacitación y entretenimiento dirigido a niños, jóvenes y público en general que visitan el auditorio del Banco Central. Durante el primer día de actividades fue impartida a estudiantes de media la charla Incentivando el Ahorro, en la que se abordaron conceptos básicos sobre finanzas personales, herramientas para elaborar un plan de ahorro, qué es un presupuesto y cómo elaborarlo, así como la importancia de ahorrar a través de las entidades de intermediación financiera que están autorizadas por la Superintendencia de Bancos. ¿Cómo se sienten? ¡Súper! Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. La Superintendencia de Bancos es la institución encargada de supervisar a las entidades de intermediación financiera. Estas son bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, asociaciones de ahorros y préstamos y corporaciones de crédito para velar por que éstas sean solventes, transparentes y estables. Durante más de 70 años, trabaja para fortalecer el sistema financiero dominicano, capacitando a su personal técnico y administrativo, impulsando la inclusión y educación financiera y protegiendo los derechos de los usuarios del sistema. Les invitamos a conocer más en nuestra página web. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. El campo vuelve a resplandecer y contribuye a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.
Con la capitalización del Banco Agrícola hemos logrado impulsar la producción agrícola nacional, facilitando préstamos con tasas de intereses de hasta un 8% para el sector agrícola y un 6% para los ganaderos. Esto sumado a 55.249 pólizas de seguro agropecuario para que los agricultores estén protegidos frente a los riesgos climáticos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. La Oficina de Presupuesto Abierto, IBP, en su publicación de enero del 2018, destacó que República Dominicana ha avanzado 51 posiciones en el ranking global que evalúa 115 países. También entró en vigencia el decreto 15-17, que obliga a las instituciones estatales a verificar en la Dirección General de Presupuesto DIGEPRES que ésta cuenta con los recursos antes de proceder a hacer la compra o gasto. Gobierno de la República Dominicana. Como es del conocimiento de los dominicanos, dentro de la política de saneamiento, de reorganización de nuestros mercados con la República de Haití, tanto la Dirección de Aduana, el Ministerio de Defensa y otras instituciones han venido trabajando primero con lo que es el área de comendador, luego tengo entendido que seguirán con el área de Jimaní, a los fines de que estos mercados tan importantes para la República Dominicana, tan importantes por Haití, se hagan con el menor contrabando posible, se hagan con la posibilidad de que esos productos le lleguen a Haití y nos lleguen a nosotros con el menor costo y el menor precio posible, y que al mismo tiempo las ganancias de los comerciantes que realmente trabajan de ambas naciones se vean con efectividad, sin intermediación. Por eso hemos visto que en Comendador, específicamente en Carrizal, donde está quizá el mercado más importante que se tiene en la actualidad en la frontera, se generó todo un conflicto con la República de Haití, con nacionales haitianos, no con las autoridades, sino nacionales haitianos quizá pagados por gente que no quieren que se organice, gente que quiere que se siga con esa política de contrabando, esa política muchas veces dañina a ambas naciones. En ese sentido, vamos a conversar entonces con el periodista Gustavo Olivo, que es una persona conocedora por sus grandes años en lo que es el periodismo, pero también por su agudeza en el análisis. Vamos a conversar de qué ocurrió ahí, qué hay que hacer y cuáles son las perspectivas. Veamos entonces esta conversación con Gustavo Olivo. Bienvenido, senador Adriano Sánchez Roa. Bueno, gracias Gustavo por invitarme nuevamente a partir de ahora. Aquí Bien. Estamos. Qué bueno que haya venido. Tenía el interés de que viniera porque sé el seguimiento, no ahora, quienes te conocemos hace mucho, que tú has dado al tema fronterizo y particularmente de tu provincia de Elías Piña. Y como en Carrizal, que es un lugar de Elías Piña, ocurrieron unos hechos recientemente y hubo unos enfrentamientos. Y luego las cosas, por lo que tú mismo has informado, se han despejado. Para que nos cuente al día de hoy ya cómo está la situación en esa zona de la frontera. Bueno, gracias Gustavo, porque realmente este es un tema que debe seguir debatiéndose para que vivamos más en paz con Haití y también para que el país le ponga más atención a la frontera. Carrizal es un sitio donde vivía mi padre cuando yo nací. Y si yo conozco a Carrizal... A ti no pueden contarte cuentos nadie, entonces. Y cuando suenan los tiros en Carrizal, cuando hay un problema, yo lo escucho en mi casa también, ahora mismo. Es decir, que estamos hablando de algo que, y coincidencialmente, los dos últimos conflictos, yo he estado en Comendador. ¿Carrizal queda a qué distancia de la común cabecera de Elías Piña? Yo diría que eso queda 2,5 kilómetros. Eso es camino de la misma carretera Sánchez. Entramos Comendador, seguimos en el centro del pueblo, llegamos ya donde había una aduana americana en aquellos años, y que está Cefrón, y ahí seguimos. ¿Carrizal es una comunidad rural o es distrito municipal? No, es una sección, se llama... Una sección, no es rural todavía. Sí. Y bueno, es rural relativamente, pero ahí es que está, yo diría que el 3%
del comercio que tiene la República Dominicana con Haití se produce por ahí. Ya. Por eso entonces se ve un poquito más En esa más grande. zona en Carrizal hay, como en otros puntos de la frontera, días de comercio. Sí, ¿Cuáles son los días? los viernes y los lunes Viernes son y los días de lunes. comercio del municipio y de ahí también. Básicamente, ¿qué intercambian ahí dominicanos y haitianos en el comercio? Mira, hay dos tipos de comercio. Está el comercio normal, que vienen gente a vender ropa. Los haitianos venden algunos productos agrícolas. Yo he visto aguacates muy hermosos. Ellos producen cosas de alguna calidad, la venden y compran productos que son de más volúmenes. Pero el gran grosor está en la venta ya de productos como de construcción, por ejemplo, cemento, muchas veces zinc, varilla, productos gruesos, vamos a decir así. Allá se calculan porque ahí en la base que ahí están la Fuerza Armada, ahí está el DNI, ahí está la migración, lógicamente está aduana, está el CIRD. Los cálculos que se tienen son de unos 260, 270 camioncitos pequeños diarios que llegan allá muchas veces en patana, a veces pasan la patana, a veces no pasan, lo que implica que viene llegando qué sé yo, 70 patanas. Es decir, de otros lugares del país van hacia allá. Van hacia allá. Y de ahí quizá un camión grande redistribuye en pequeños camiones. Correcto, hace eso o pasa para allá. Ahora, ¿qué ocurre? Una de las, vamos a decir, porquería piña no la aprovecha más, es porque muchas de las cosas que se venden no se producen allá. Estamos ahora en lo que es un proceso, a ver si se mejora la agricultura, porque se venden muchos productos alimenticios. Es decir, Haití compra mucha comida en combinador. Yo he contado 20 y 30 camiones de habichuela negra, guineo verde, de todos los tipos de productos. ¿Se tiene un estimado del volumen de negocio semanal o mensual? Bueno, de dinero que se mueve ahí. Bueno, ahí lo que se calcula es más o menos, diría yo, en términos global, en mensual, unos 20 millones de dólares se calcula. ¿De dólares? Con los productos gruesos. Ah, pero un dinerito, sí. Pero es que dice el CRD que en la actualidad el comercio está casi igual entre Jimaní, Comendador y Dajabón. Que Dajabón es el gran punto de comercio. Bueno, Dajabón es el punto histórico. Sobre todo por la producción del Cibao, que es por ahí que se va. Y los conflictos que habían, vamos a decir, también llamaban más la atención de Dajabón. Pero el lugar de mayor exportación era Jimaní. Ahora, ¿qué ha pasado con Comendador? Que se hizo una carretera que le hicieron el grupo Estrella. Esa carretera, después del terremoto de 2010, la República Dominicana promovió que aparte de Jimaní tuviera otro lugar por asuntos de seguridad. Se hizo una carretera con organismo internacional que yo digo que es la carretera mejor que tiene la isla, desde Comendador hasta Puerto Príncipe. Eso llevó que nosotros durábamos un día entero para llegar allá y ya en un par de horas tú estás allá en Puerto Príncipe. Es decir, la ruta más cercana de Santo Domingo a Puerto Príncipe es por ahí por Comendador. Y esos productos que tú dices de construcción, por ejemplo, zinc, cemento, ¿dónde lo compran quienes se lo venden a los haitianos? No, generalmente son las empresas de aquí. Que la llevan hasta Comendador. Si vienen, vienen comerciantes, digo yo. De allá y la compran se suplen aquí en la capital. Se suplen aquí. Eso. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Nosotros, a raíz de que la Minutá se iba, que anunció el año pasado, y que se iba a quedar nada más un poco para asuntos, apoyar la justicia, nosotros en el Senado estamos tirando una resolución buscando que se fortaleciera lo que es el Estado Dominicano en la frontera, porque si con la Minutá había el conflicto. El control. Entonces, a partir de ahí hemos estado trabajando muy de cerca con el Ministerio de Defensa, el ministro Paulino Sen, y se ha hecho un trabajo, ellos han hecho un trabajo, diría yo, han ampliado bastante la seguridad, y en ese sentido hemos tenido la oportunidad en 3 ocasiones, el Senado, de ver por abajo y por arriba los supermercados. ¿Qué hemos visto nosotros? Lo que apreciamos, que Jimaní y Elías Piña son 2 mercados grandes, pero al mismo tiempo son 2 grandes desórdenes. Tú te encuentras furgones que atraviesan, tú pasas para allá ahora y al otro día cuando va a pasar ya no te esa calle, sino ya hay un fogón en el medio. ¿Y eso se debe que a la informalidad? La informalidad que había, digo yo, que hay todavía. Dajabón tiene una ventaja que con la comunidad económica le hizo un gran almacén, un gran mercado, diría yo, y eso está ayudándolo. ¿Qué ha decidido entonces el Estado Dominicano? Organizar todo el mercado. El mercado se comenzó con el de Comendador, que ahí que ha venido el conflicto. El Ministerio de Defensa con
la Dirección de Aduana, otros organismos, pero fundamentalmente ellos dos, tomaron la parte que corresponde a la República Dominicana y se está haciendo toda una, vamos a decir, una oficina grande a través del cual tienen que pasar de aquí para allá y de allá para acá. Y los furgones todos, los dominicanos, puestos todos a un lado, de manera que el que va, el que compra, pasa por ahí y dobla la aduana haitiana. El que viene va a la aduana haitiana, entra por ahí y entonces sale por la otra carretera. Es decir, se están estableciendo controles Entonces, normales. Sí. Ahora, ¿cómo viene el conflicto con esos controles normales? Como tú dices, es decir, bajar el contrabando por lo menos. Cuando se comenzó a trabajar, la República Dominicana comenzó a hacerlo en la tierra de ellos. Había una historia desde que nacimos que se hablaba que era una tierra de nadie, de ambos lados, pero no era así. La tierra, Trujillo, hubo un convenio, un tratado en el 1929, entra Trujillo en el 30, año y pico después las comisiones de ambos países cesaron porque había un conflicto en 4 puntos. Entonces en el 36 otra vez se retoma con el acuerdo en esos 4 puntos. Dentro de esos 4 puntos está ese de allá, que es desde Cachimán, estamos hablando de 1 kilómetro y pico, a Carrizal. ¿Qué se acordó en ese convenio ya de protocolo? Dice protocolo de paz y advenimiento. Se acordó que de ese punto bajaba una carretera hasta el arroyo Carrizal y la parte de aquí para allá de la izquierda es de Haití y la parte de la derecha es República Dominicana. Porque donde está Cachimán fue donde tuvo la última batalla el general Antonio Duvergé. Entonces ellos habían hecho el fuerte de Cachimán antes, los haitianos, pero como ahora lo conquistó Antonio Duvergé, acordaron partirlo en mitad. Entonces cuando vino ahora el asunto de la Fuerza Armada, estaba la historia de que era tierra de nadie y los haitianos comenzaron a pelear, se inquietaron. Cuando hubo el problema de los tiros, de los camiones sin tiempo, el presidente de Haití dijo que nosotros penetramos. Pero parece que después la Cancillería de ellos analizaron, ellos vinieron aquí hace como un mes, vieron que realmente teníamos razón y ya lo que dijo ahora recientemente, Haití no fue que penetramos, sino que es como está haciendo el gobierno dominicano. Entonces, además, un grupo fue que penetraron desde este lado. Porque ahí que está, ¿cuál es el problema? De este lado no penetró a pelear el gobierno haitiano, ni la autoridad haitiana. Fue un grupo, incluso algunos encapuchados. Cuando ellos penetraron con una violencia tal que hasta agredieron al jefe, al director nacional de CEFRON. Suerte que eso me tenía los pies bien puestos y controló porque ahí podía haber una marca. Hubo una versión que se dio, incluso en el parte oficial primario, se hablaba de un muerto. Después se corrigió y dijeron que no, que eran heridos nada más. No, hay muertos, yo tengo la foto. Hay muertos y 2 heridos. Haitianos. Haitianos que entraron. Porque después el mismo Ministerio de Defensa en otro informe habló de heridos, nada más. No, habían 2 heridos. El despacho primario que enviaron desde allá, yo lo vi, que decía, estaba en crudo. Correcto. Y que había un herido y un muerto. No, eso hubo un muerto y 2 heridos. Yo incluso tengo la foto del muerto y del herido. Pero fue un hecho de defensa, porque si ustedes lo van a atacar. Gustavo, si ellos no tiran todos esos tiros que tiraron para arriba, metralladoras, tumbaviol, como decían, 60, hubiese habido muchos muertos militares. O sea, ellos actuaron con sangre fría. Bueno, al jefe CEFRON le dieron una pedra en el pecho y le echaron llegaron hasta el pecho con pecho, le tiran gasolina en la cara, así al coronel Durán Infante, que yo lo felicito, que aún así pudo mantener la tropa. Hay gente que se inquieta, quizás porque desconoce lo que son los asuntos internacionales. Sí. Porque hay gente que dice, no, pero debieron ametrallar. Hay un protocolo muy delicado. Un país no puede, por sangre caliente, alguien provocar un lío que después deriva en una vida, sea donde sea una vida de un haitiano, de un africano, de un dominicano, de un norteamericano, de lo que sea, una vida es una vida. Es valiosa. No, pero además que tú, por un asunto muy puntual de un pequeño grupo, tú no puedes crear un conflicto entre 2 países. No. Bueno, yo te voy a decir, habían como 400 guardias del ejército de CEFRON y todos estaban preparados con esposas. Su primera instancia de una cosa era agarrar a los presos. O sea, yo hablé con los 2 coroneles que estaban ahí, el coronel Camacho de la brigada de CEFRON, y la primera intención no era disparar, porque una vida, si matan 20, estuviera muerto en candela. Un problema. Sí, además, el que mataron, o es lo que es la cosa de la vida, el muerto no era una persona muy activa en los líos. El muerto era una persona que pasaba a veces aquí a comprar helado. Compraba helado y se iba para allá. Ese día vino aquí,
lo que me explican los que lo conocen de aquel lado. Y cuando se fue de aquí para allá, vio el rebú y vino, se metió en el rebú. O sea, quizá él murió sin saber ni por qué morir. Él no era de los organizadores. Lamentablemente. Lamentablemente. Ahora, ¿qué está ocurriendo en Haití? En Haití, el gobierno tiene poco control. Los policías de allá querían para esa gente y no podían. Pidieron refuerzo y no vinieron. El alcalde de Veladero, uno que aspiraba a diputado que 2 veces aspiró y no pudo. Y un par de gente que dice que son rebeldes, que no lo veo rebeldes. Nosotros sabemos lo que son rebeldes. El rebelde tiene ideología. El rebelde es una persona tiene una causa. Una causa que no es ni económica, una causa social. Una causa por una comunidad. Este hombre no lo tiene. Él tiró un comunicado en creol donde él llamaba a que se juntaran todos para venir para acá arrancando la tierra. O sea, son de este tipo de líderes populistas irresponsables, que son pseudo nacionalistas. Entonces, él lo tiró en creol y yo os digo que por eso ha sido la inquietud que hemos tenido en el Senado de que no podemos seguir permitiendo que 233 emisoras haitianas se oigan aquí en lugares que no se oye una dominicana. Que tampoco podemos permitir que hay lugares que para tú hablar tiene que ser con un chip, con un teléfono haitiano. Yo me he reunido ya en 2 ocasiones con el nuevo presidente de hotel, Luis Henry Molina. Él nos dijo, él está haciendo terminado ya. Pero una vez se encaminaron unos esfuerzos entre los dos países. Sí. Ya yo he trabajado como con 3 presidentes de Indotel. Y debo decir que todos han hecho esfuerzos. El año pasado fuimos a Haití. Porque esos son unos acuerdos tecnológicos que se hacen. El problema es que cada vez que hay un acuerdo, a los 2 meses quitan el de allá y todo comienza en cero. Por ejemplo, antes de cuando Vargas, o sea, Vargas estaba en Indotel, llegó a firmar unos acuerdos. Vino el terremoto, pusieron la emisora más potente la tienen ellos aquí abajo, en la frontera, ilegales la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido varias veces acuerdos y los quitan. La última vez que yo fui el año pasado, yo vino autoridad haitiana como con mucho interés, pero me dice que con lo que ha habido últimamente, que cambiaron el primer ministro, ya lo están cambiando. Sí, es un problema la inestabilidad en Haití en el sentido general. Entonces, ahora nos decía el presidente de Indotel que él se encaminaría en 2 sitios. Como las empresas telefónicas, las operadoras, no, por asunto de economía, no quieren poner en toda esa loma, en todos esos sitios, que hay casas pero pocas, lo que se está por llegar al acuerdo es que en tal lugar se entra una, en otro lugar entra otra. Bueno, que le permitan, vamos a decir, que se la dividan. La exclusividad por zona para que para ellos sea rentable. Correcto, que se la dividan. Y la otra cosa es que como entran muchas emisoras y entran porque no está la dominicana, todo el que tiene permiso allá, hay mucha gente con permiso de operar emisoras que tampoco por rentabilidad lo hacen. Cuando uno va a cerca de la frontera, le sale muchas veces en el teléfono, bienvenido a Haití. Pero hay emisoras que por el número ya te entran. Y si tú tienes, yo digo que el 40% de la frontera funciona en roaming. Yo pago 4,000 pesos de roaming todos los meses. Para poder tener una comunicación sí, efectiva. Entonces, lo que también está haciendo es que las emisoras que están ya concesionadas por Indotel que funcionen. Una cosa, Adriano, bueno, la MINUSTA que tú la mencionaste, que es la fuerza de la ONU para Haití, está en proceso de dejar Haití. Quedó una fuerza minúscula. Sí, para algunas cosas puntuales, apoyar a la justicia. Entonces esa viene siendo como quien dice la policía en Haití, aunque hay una policía haitiana, pero esa tiene como más autoridad. Sí, ellos tienen, porque esa es preparada. Esa es la unión de fuerzas de diversos países incluso como Brasil, Uruguay, países fuertes. Pero para mí ellos fallaron en el sentido de que ellos debieron dejar una policía fuerte ya. La misión número 1 debió ser, ellos llegaron tras el derrocamiento. Ellos pudieron entrenar haitianos bien. Ellos llegaron con el derrocamiento de Aristide. Ellos debieron quedarse en ese momento para preparar una policía de Haití. Haití tiene una policía que no tiene fuerza para nada. Porque es verdad, si a ellos le quitaron el ejército, que era lo que funcionaba, correcto, no lo pueden dejar tampoco un país con tantos problemas. No pueden dejarlo así. Este presidente ha creado supuestamente un ejército, tiene 500 miembros. Sí, una fuerza armada y creó pero eso hizo un teniente general. Agarró uno que era de Totomacú, un coronel. Eso es más peligroso. Porque es otra cosa, un Totomacú para hacerlo. Entonces, nosotros necesitamos que ellos tengan sus fuerzas armadas. Es mayor control. Además, para que sean interlocutores, tú sabes con quién hablar, ¿verdad? Correcto, y ellos controlan más a su gente. Ellos tienen unos contactos ahora, pero no tienen fuerza ya. Pero en sentido general, esos son hechos muy aislados, como ese que se dio ahí. Sí, yo digo que los dominicanos, que sepamos que la frontera no tiene las dificultades.
Hay hechos, como tú dices, aislados, como lo ha habido en Dajabón, vi que en San Peter incluso cerran el consulado, los haitianos hacen como un mes y pico, dominicanos, y son hechos muy aislados y que ahora, con la declaración de Haití, yo pienso que eso baja porque ya Haití está diciendo que esa parte nos corresponde a nosotros. Ese le conviene a Haití. Yo digo que nosotros, los dominicanos, tenemos que abogar porque Haití mejore. Claro, a nosotros porque nos conviene. Mientras Haití mejora más, mejor estamos nosotros. Por ejemplo, la frontera está llena de muchos haitianos. Nosotros tenemos allá, y Le Piña pues tienen 25% de haitianos. Y yo digo que si fueran haitianos que aportaran, que vinieran a trabajar como lo hacen otros en algunas zonas, el que está en un sitio y aporta lo que consume. No es una carga. Pero si no la aporta, entonces hay que trabajar hacia eso. Yo he abogado porque nosotros trabajemos hacia esa mejoría. Por ejemplo, Le Piña tiene, cuando termina el río Artibonito, que se une ahí con Río Macasía, se convierte en un gran río llamado Las Dos Bocas. Las Dos Bocas tradicionales, de verdad. Ahí cabe una presa de 100 megavatios. Y yo digo que nosotros debíamos esa presa con Haití, porque dice que la idea que se tiene es que eso organizado daría para que la parte central de Haití se convierta en una zona de riego real. Ellos tienen una presa, Peligre, que está tan llena, que están pensando hasta hacer otra, tan sedimentada está, y nosotros podíamos contribuir con que esa agua, que la mitad de ellos, cuando va con Artibonito, la otra mitad de Macasía es propia dominicana, pero que se va para allá, aboguemos porque se mejore la agricultura en esa parte central. Porque nadie quiere salir de su casa. Yo pienso que si un haitiano consigue trabajo, si consigue vivir más o menos bien en su tierra, no va a querer venir para acá. Por tanto, nosotros debemos abogar por eso. Yo por eso he dicho que muchas veces hay declaraciones que tú tienes que darlas. Si ellos penetran aquí y no les toca, yo tengo que decirlas. Yo tengo que defender la República Dominicana. Pero yo me digo que yo me autodefino como amigo de Haití, sabiendo que Haití tiene que desarrollarse ellos ya. Nosotros aquí, lamentablemente, las grandes naciones nos dividieron. Nos dieron idiomas diferentes, nos dieron cultura general diferente, de culinaria, de religión, etcétera. Y lamentablemente son dos naciones que no podemos estar juntos porque esas son las condiciones. No, y además yo creo que eso no existe tal cosa. Eso son gente que dicen lo que hay que sí abogar por el desarrollo de Haití. Nosotros hemos tenido en algunas ocasiones buenos contactos con legisladores haitianos. En una ocasión hicimos un seminario, vinieron 17 diputados y senadores. Llegamos a definir, Gustavo, una línea de lo que eran... Una agenda de trabajo. Sí, el medio ambiente, la salud. Por ejemplo, en el caso de la salud, en Le Piña más de la mitad de las mujeres que alumbran son de origen haitiano. Ellos tienen, los hospitales de ellos ya organizan y les mandan los referimientos como si fuera del mismo país, de uno a otro. Entonces, por asunto de humanidad, una persona que llegue con una dolencia hay que atenderlo. Las escuelas de noche en Elías Piña, en la provincia de Piña, la parte ya de media como el liceo, son fundamentalmente con haitianos de noche. Y nosotros queremos que también ellos estudien porque ya están viviendo ahí. No, es peor excluirlo, porque entonces si tienen descendientes van a estar peor, ¿no? Pero yo digo que... Pero ya vamos a decir que lo que fue ese conflicto el día pasado, ocurrió. Eso ya totalmente ya Ahora, pasó. moraleja. Primer moraleja es, nosotros hicimos una resolución, se la mandamos en el 2015 a la Cancillería y al Ministerio de Defensa, que se revise la frontera entera, porque hay puntos que tienen problemas que están allá, los dominicanos, o que haitianos están aquí. Que se revise eso y que ahora en paz, unión con los dos países, cada quien que se organice como le toca. La otra cosa es, yo creo que nosotros vamos a tener que cada 10 años, como se hacen los censos, que el país revise eso. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, Haití, la primera división de Haití, eran de 21.000 kilómetros cuadrados que tenían, hoy tienen 27.000. Trujillo dio 3.000 y pico. Sí. Hincha, donde nació Santana, Trujillo cuando para buscar, digo yo, una paz en ese momento con ellos, le entregó eso. Sí, eso es de los grandes mitos que hay, que la gente no sabe que Trujillo, que muchos lo ponen como el paradigma de que del nacionalismo. Sin embargo, entregó territorio. En Haití llegó a venir a la calle el nombre de Trujillo en esa época. Imagínese. Estaban tan contentos con Trujillo. Ahora, yo te digo que nosotros tenemos que hacer esa revisión. La otra cosa es, el Estado Dominicano, los empresarios, los organismos internacionales, tienen que aprovechar la frontera. Solo Le Piña tiene 1.100.000 tareas cultivables.
Realmente, como analizamos, el periodista Gustavo Olivo y quienes hablan, el gobierno de Haití reconoció que las autoridades dominicanas, la Dirección de Aduana, el Ministerio de Defensa, tienen razón en lo que es trabajar y organizar el mercado en la zona de Carrizal, ya pegada a Cachimán. Y tenemos razón porque así lo dice el acuerdo que se llegó entre ambas naciones, acuerdos que tienen rango constitucional tanto en Haití como en República Dominicana. Este reconocimiento del gobierno de Haití ha llevado una cierta tranquilidad, que nosotros entendemos que eso va a ayudar mucho a que se siga el trabajo y va a ayudar mucho a que realmente nuestros pueblos sientan bienestar con ese mercado bien organizado como está. De manera que yo felicito al director de aduana, felicito al ministro de Defensa, felicito al presidente con sus orientaciones globales para que nuestro mercado con Haití realmente sea un mercado digno. Hay que decir que República Dominicana exporta casi un 10% de todas sus exportaciones hacia la República de Haití y que con respecto a las importaciones que hace Haití, nosotros le representamos el 24%. Por eso es tan importante ese mercado con Haití. Vamos a una pausa comercial, en breve continuaremos aquí con Desafío. La Superintendencia de Bancos participa en la sexta versión de la Semana Económica y Financiera que se celebra del lunes 25 al viernes 29 de marzo en el auditorio del Banco Central. El superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, recibió en el stand de la entidad al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, junto al nuevo personaje, el supervisor, un superhéroe que representa la vigilancia permanente del órgano supervisor. Asunción aprovechó la ocasión para realizar un recorrido y supervisar, junto al supervisor, los stands de las entidades de intermediación financiera presentes en la actividad. Para su participación en la Semana Económica y Financiera, la Superintendencia de Bancos diseñó un programa de capacitación y entretenimiento dirigido a niños, jóvenes y público en general que visitan el auditorio del Banco Central. Durante el primer día de actividades fue impartida a estudiantes de media la charla Incentivando el Ahorro, en la que se abordaron conceptos básicos sobre finanzas personales, herramientas para elaborar un plan de ahorro, qué es un presupuesto y cómo elaborarlo, así como la importancia de ahorrar a través de las entidades de intermediación financiera que están autorizadas por la Superintendencia de Bancos. ¿Cómo se sienten? ¡Súper! Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. La Superintendencia de Bancos es la institución encargada de supervisar a las entidades de intermediación financiera. Estas son bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, asociaciones de ahorros y préstamos y corporaciones de crédito para velar por que éstas sean solventes, transparentes y estables. Durante más de 70 años, trabaja para fortalecer el sistema financiero dominicano, capacitando a su personal técnico y administrativo, impulsando la inclusión y educación financiera y protegiendo los derechos de los usuarios del sistema. Les invitamos a conocer más en nuestra página web. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. El campo vuelve a resplandecer y contribuye a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.
Con la capitalización del Banco Agrícola hemos logrado impulsar la producción agrícola nacional, facilitando préstamos con tasas de intereses de hasta un 8% para el sector agrícola y un 6% para los ganaderos. Esto sumado a 55.249 pólizas de seguro agropecuario para que los agricultores estén protegidos frente a los riesgos climáticos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. La Oficina de Presupuesto Abierto, IBP, en su publicación de enero del 2018, destacó que República Dominicana ha avanzado 51 posiciones en el ranking global que evalúa 115 países. También entró en vigencia el decreto 15-17, que obliga a las instituciones estatales a verificar en la Dirección General de Presupuesto DIGEPRES que ésta cuenta con los recursos antes de proceder a hacer la compra o gasto. Gobierno de la República Dominicana. Ahora vamos a analizar con Gustavo Olivo, ese experimentado comunicador, vicepresidente del Grupo Acento, de que nuestra frontera, la provincia de La Piña, no son tierras, no son hábitat que la gente puede decir que no se puede producir, que no se puede tener nada, sino todo lo contrario. Nuestra frontera tiene un gran potencial para el turismo de montaña, para el turismo de playa, para una gran producción muy diversa agropecuaria, para zona franca y para otra diversidad de áreas del crecimiento y de la creación de riqueza. Específicamente vamos a ver ahora una explicación de cómo nosotros podemos convertirnos en un gran suplidor de Haití, un gran suplidor del mercado nacional y también de aporte para la exportación, de aporte para generar divisas, para generar empleo, con lo que tenemos en la zona fronteriza y específicamente en la provincia de La Piña. Veamos la conversación con Gustavo Olivo Peña. La frontera, la gente que no conoce esa provincia o no ha ido, sí, piensa que ahí todo es un desierto, un desorden, pero ahí hay un gran potencial. Quienes hemos ido a la frontera, a los pueblos de frontera, tanto al noroeste, al centro como al suroeste, sabemos el potencial que ahí hay. Sí. Y la gente que se faja a trabajar ahí, el intercambio que hay entre haitianos y dominicanos. Entonces tú decías de las oportunidades de la frontera. Vamos a hablar de eso, el potencial económico de la frontera. Tú sabes, Gustavo, que este es un tema que ojalá los funcionarios, los empresarios, los dominicanos, nos adentráramos bien a verlo. La frontera tiene 5 provincias tenemos que toca con la frontera. Hay 2 provincias que la ley 2801 incluyó, a Bauruco y Santiago Rodríguez, porque están ahí mismo. Y no están en la frontera, pero son conexas a provincias fronterizas. Pero muy conexas, porque por ejemplo, tú tienes a Barahona que está ahí, pero no tiene la conexión tan grande que tiene Bauruco. Entonces, esas 7 provincias representan el 23% de la superficie nacional. Comencemos sabiendo que 1/4 de la tierra dominicana son fronterizas. Nadie se va a desarrollar si ese cuarto no se desarrolla. Y eso que no estamos incluyendo ahí los mares de esa provincia. Ah, no, sí, incluimos esa parte ahí. Eso es lo primero. Lo segundo, esas provincias tienen, en términos de su clima y su suelo, 2 cosas. Son provincias extensas. Elías Piña y Pedernales tenemos el 7% de lo que es la superficie. Elías Piña tiene 12.600.000 tareas en general, de lo cual hay 1.100.000 cultivables. Pedernales nos lleva un poquito más grande que nosotros. O sea, estamos hablando nosotros. Ah, yo pensé que Elías Piña era más grande. No, Pedernales, lo que pasa es que Pedernales tiene la mitad que no puede cultivarla, porque la tiene toda en medio ambiente, cuidado, y la otra parte que no la dejan cultivar. O sea, está atrapada por todos lados. Okay. Pero nosotros tenemos como 3% y ellos tienen como 4%. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando uno chequea la frontera entera, primero tenemos esa parte que somos un territorio grande. Segundo, tenemos una diversidad de clima tan grande que, por ejemplo, tú te encuentras en un momento de un clima de 30 grados en un sitio y de 12 en otro. Tierra
que tú puedes producir desde manzana, ajo, eso puede producir en Elías Piña. Tenemos zona. Uva no solamente la de Neiva, en zona caliente, sino uva en zona fría. Tú tienes que la finca más grande de aguacate la tiene Elías Piña, que es de la familia Castillo Pimentel. Sí, no, que producen mucho. La más grande que hay, la que exporta. Tú tienes también que la frontera tiene las dos puntas, como hablamos, de mar, y la tiene en el centro. Yo presenté un proyecto de turismo diverso, que si tú te en Pedernales, por ejemplo, todos esos turistas que tienen 15 años viniendo al mar, canadienses, qué sé yo, cuando vienen a ver quieren aventurar 4 días, 2 días en el mar y 2 días en la montaña, y con un corredor ahí está. Sí, aquí se hace con seriedad en un momento el turismo ecológico. Todo ese parque Jaragua es un gran atractivo. Sí. Que se puede hacer cuidando de que quien vaya es gente que ame ese tipo de cosas y se pueda tomar fotos y eso, pero no hacer un tipo de turismo que dañe el ambiente. En el proyecto, tenemos varios años discutiendo. En la discusión estuvo Martínez Aponte, viceministro de Turismo, y otro viceministro de Medio Ambiente, y ellos planteaban un turismo de montaña que se aproveche las características del medio ambiente, es decir, las diferentes plantas, que al turista que quiera ir, se va y se baña, camina en caballo, corre sus motores, pero también tienen tiempo de haber plantas, un turista de Canadá, el Canadá tiene 8 meses de hielo en el año, que no ve nada. Aquí está viniendo mucho turismo de Rusia, por ejemplo, que es un sitio tan frío, pues para ellos es un encanto. A Wisconsin, ahora en enero en Wisconsin, que vinieron unos médicos, allá en Piña, estaban viendo su casa llena de hielo. Entonces, son turistas que pueden apreciar una mata bonita, qué sé yo. Ese sol permanente. Sí. Por ejemplo, tú tienes que la Sierra de Neiva, que es, bueno, de Neiva, pero también con el tiene de Piña y Agua Independencia, es la zona de más hora luz del país, por ejemplo. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú tienes ahí ese potencial, pero tenemos otra cosa. Esta zona de nosotros y esta zona que está aquí para Camino de Jabón para allá, es una zona más cercana a la Florida, donde hay una demanda ilimitada de lo que son vegetales, totalmente ilimitada. Tú puedes cultivar a la mitad de la República Dominicana y aún así quieren más. La tenemos ahí. Pero al mismo tiempo, la frontera es una zona de mucha agua. Lo que pasa es que si tú no tienes cómo almacenarla, en Elías Piña llueve hoy y ya mañana con el sol está seco. Por ejemplo, basta con decir... Ese es un problema que también lo tenemos en otros lugares. Tú sabes bien como agrónomo. Sí. Eso es un problema histórico, que no tenemos reservorios. Yo presenté un proyecto allá en el Senado con la idea de que se haga un plan de construcción de reservorios. Se habla de 26 presas más o menos de importancia y muchas pequeñas, porque el agua, es más, aquí se almacena, nada más se almacena como el 8 o 10% del agua, y la mayoría se evapora y después se va. Osiris. No, Gilberto. Gilberto, sí. Tiene todo el mapa del agua. Sí, muy buen experto, sí, Gilberto. Sí. Entonces, ¿qué ocurre entonces? Que ese es el mejor diagnóstico que hay. Entonces, la frontera tiene agua de sobra, pero todas las aguas caen y se van. Entonces, cuando tú vienes a ver potencial, estamos hablando, tenemos mucha tierra, clima diverso. Elías Piña tiene municipios que producen arroz con agua, y te puedo decir que el 45% de la gente de Elías Piña viven por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar. En resumen, o sea, la frontera tiene un grandísimo potencial. ¿Qué nos falta, Adriano, para que el Estado... La inversión, por ejemplo, el presidente ahora, digo yo que se inventó en Hondo Valle y está en otros sitios, los proyectos agroforestales. Ahí hasta que él comenzó hace como 3 años, era una zona que se estaba desertificando terriblemente Hondo Valle y Juan Santiago. Pues yo te voy a decir una cosa, ya ahora mismo tú encuentras que el mismo pueblo de Hondo Valle está haciendo frío. ¿Por qué? Porque ya se ha sembrado, eran 95,000 tareas, el proyecto lleva como 60,000 tareas, ya están tomando café, y una inversión que el gobierno está haciendo un sacrificio, porque son 1.000 millones de pesos, pero yo digo que está haciendo una inversión. Pero es a largo plazo eso, ¿no? Sí, pero ya están cortando. Ya café. Café, con 3 años, no es comercial, porque todavía no te da, ya están cortando, pero suponte que nosotros, yo digo que nosotros pudiéramos como país, decir vamos a sembrar 3 millones de café. Ahora, ¿cómo lo está sembrando? Son gente muy pobre, son gente que no pueden esperar de que 2 años, no pueden ver un mes. El presidente le está dando 5,000 pesos mensuales. Tiene que subsidiarlo.
Él le da 5,000 pesos mensuales al dueño del ¿Y qué hacen pedazo de con tierra. esas plantas? ¿De ahí se sacan para seguir reproduciendo? No, hay noviveros que tienen medio ambiente, que tiene General Pichirilo, otros se lo compran también a cualquier empresario que quiera producir, el gobierno llega a un acuerdo y se lo compra, porque son muchas plantas. Entonces lo que hacen es que al productor se han creado brigadas. Tú tienes 10 tareas, son pequeños todos, 10 tareas, 15 tareas, contigo adelante, la brigada va y te ayuda a sembrarla con los técnicos. Se siembra, el gobierno te da los 5,000 pesos, y todos los meses te chequea que tú no siembras habichuelas para que no dañe la tierra. Que no desmonte. No desmonte. Entonces, para una zona como el Espillo en Santiago, cae muy bien los 5,000 pesos a la gente, que no se lo ganan con los cultivos, pero estamos hablando de que... Eso es por familia. Sí, por dueño de finca. Estamos hablando, yo hice un cálculo redondo, el presidente en una me preguntó, ¿cómo cuánto puede? Tú sabes que yo trabajé mucho en café. Sí, sí. Si café, aguacate y madera, a grandes rasgos, las 95,000 tareas van a dar 25 millones de dólares anuales. Si tú sacas 10 millones para mantenimiento todos los años, son 15 millones de dólares. Tú estás hablando ahí de 750 mil millones. Cuando tú calculas eso por familia, tú estás hablando de que habrán familias que van a ganar 30,000 pesos mensuales, una 20, una 50, pero en cualquiera de los casos van a ganar 5 o 6 veces más. Pero lo más grande para esa familia es bueno, para el país. Cuando el agua cae y está totalmente pelado, solamente el 5% del agua penetra. Y lo que hace muchas veces daño, que arrastra todo. Y todo lo arrastra. Sí. Cuando tiene los árboles tupidos, porque son árboles que se están sembrando pegaditos, uno se da sombra con otro, entonces está tupido, el 65% del agua se conserva. Esa agua que queda baja por los canales normales, por los ríos. Primero se aprovecha ¿Cuáles más. son los organismos que le dan seguimiento para que no venga nadie invente después y eso? Hay una oficina que le dirige el mayor una oficina especial para ese proyecto. El mayor general Pichirilo. Imagino que ahí está involucrado medio ambiente, agricultura. Ahí está todo, está medio ambiente, agricultura. Ellos tienen... Yo le veo también un efecto para mí, sí, que es el más importante, es que si la gente puede vivir en su lugar, no se va a mudar. Sí. Y eso evita que se quede despoblada la zona con todos los problemas que eso acarrea. Y dame decirte que ahora mismo nosotros, quizá el 70% del café que nos estamos tomando lo estamos comprando en Vietnam. Sí, sí, ya sé. Y el café de Vietnam, oye, ¿qué pasa con el café en Vietnam? Que el café en Vietnam sale a 90, a 100 dólares el quintal. Y el de aquí, que es muy bueno, lo vendemos a 200, 250. Entonces eso también va a evitar las exportaciones. Es decir, que hay muchos elementos que ayudan. Yo por eso digo que ojalá nosotros dedicáramos dinero solamente a eso. Hay 7 proyectos agroforestales en el país, que son unas 700,000 tareas de tierra. Eso está ahora mismo. ¿Pero cuáles otras iniciativas? No sé si... Allá mismo. En la frontera, vamos a decir, tiene contemplado el gobierno ahora. Y, bueno, mira, en Elías Piña, como el grupo de legisladores que son de provincia fronteriza. Miren, en Elías Piña ahora mismo para este año 2019 está incluida el inicio de los estudios primero de la hidroeléctrica del Artibonito. El Artibonito nace en la Loma Larga de Maco de Río Limpio, tiene un 30% de su curso en República Dominicana, el resto de Haití. Esa loma ahí tiene como 10 cuencas, pues se van a tomar 2 cuencas, van a producir 52 megavatios. Nos dicen los técnicos de Sur que San Juan y La Piña consumen nada más 43. Es decir, va a dar energía para esas 2 provincias y queda, pero vamos a decir, se pretende tener la mayor crianza de peces del país en esas cuencas. Para explotar para la familia de ahí mismo. Sí, porque la energía la va a cobrar el gobierno. El gobierno nos dejará un 5, un 10%, que lo administran los ayuntamientos, pero la energía es importante como país y es importante porque las cuencas se van a, vamos a decir, se van a mejorar. Se están deforestando, pero con la presa ya cambiaría. Pero la producción de peces ya cambiaría la situación de la misma gente. Hay un pez que pesa 2 quintales. Es una cosa terrible. De agua dulce. Sí, es el pez que se pretende sembrar, como dicen. Sembrar ahí. El general Lunes Pichirilo fue a Brasil y lo vio. Dice que es una maravilla. Un pez que es como un sabor como neutro, que el sabor se lo da el tipo de sazón que se dé, de que es muy bueno. Pero cuando tengamos nosotros en una zona, el segundo municipio más pobre del país es Pedro Santana, una zona con dificultades con alimentos y también que se pueda vender. Ese proyecto, digo yo, bastante bueno. Ahora mismo, yo estoy trabajando y
y como tú sabes que todos nos ven y todo, yo estoy trabajando para que el presidente nos apoye más en extender los proyectos agroforestales al Llano y Comendador. Y Pedro Santana es más grande que 15 provincias en territorio. Pero Santana pega con Santiago Rodríguez aquí y con Bánica en el otro lado. O sea, ahí estamos hablando de que hay alrededor de 700.000 tareas por encima de 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Cultivable esa tarea? Cultivable la mayoría, sí. ¿Y qué se produciría? No, ahí sería lo mismo, para café, aguacate, café y madera. Nosotros ahí con 150.000 nos conformamos, porque aunque hay mucha tierra, hay que decir que hay poca gente. Porque es otra cosa, la frontera tiene, Gustavo. Pero es que la gente se va si no tiene de qué vivir. Pero tiene que vivir, se queda. Por ejemplo, tú tienes que, la frontera tiene un 23% de la tierra y tiene un 5% de la gente. Si ahí vivieran todas las personas que han nacido ahí o se atrajeran más dominicanos que pudieran vivir, no se poblara de haitianos tampoco. Yo calculo que Elías Piña tiene la mitad de la gente en Elías Piña y la mitad afuera. Sí. Y otro dato, la frontera en general tiene un 33% de los votantes fuera. Eso que en las elecciones se cagan mucha gente que están fuera. Entonces, 33%. Tienen que llevarlo en guagua. Oh, imagínate tú. No, y además de eso, tenemos una población aquí que también hay que darle atención. Digo aquí, pero donde quiera que había zona franca, buscando trabajo en San Pedro, aquí, en Santiago, ahí hay Elías Piñense. Sí, yo me he encontrado en muchos lugares personas que me y donde dicen se estudia también. Son de Neiva, de Elías Y en Piña. Santiago, cuando tú vas, por ejemplo, a Santiago, Sí. tú encuentras en la comunidad, tú encuentras ahí gente, qué sé yo, un Ángel Hernández de Guapa. Sí. Elías Piñense, la gente no sabe que Sí, Elías Piñense, no, yo que sé. se fue con el hermano de para Santiago. Sí, así muchísimo. Y tú comienzas a encontrar que donde quiera que había estudio, se estudia, pero no de ahora no. Pero en el este tú te Está encuentras hablando muchas de las personas en los hoteles que son de esas provincias. Está bien. Porque, bueno, van a buscar ¿Sabes que una el mejor presidente hizo ahora la barquita de aquel lado? Y esa barquita lo hizo con el barrio de los sanjuaneros. Pero ocurre que el barrio de San Juanero no es de San Juanero, es de Elías Piñense. En los años 70... ¿Y por qué le dicen San Juan? Bueno, venían y decían que era de San Juan. En esos tiempos le daba pena, digo yo, decir así. Y yo te digo porque en el año, por ejemplo, en esos años, 2006 y antes, yo iba mucho por esos barrios y esos barrios eran totalmente de Elías Piñense. Es decir, que tú encuentras, lo que tú has apuntado 2 veces ya, que es muy importante, detener la migración. Este gran problema que tiene el Gran Santo Domingo, que tú vas a atravesar en la mañana de un sitio a otro y dura 2 horas, que tú tienes una contaminación ambiental terrible, que tú tienes gasto de combustible en los vehículos terribles. Todo eso se despeja si logramos que nuestra gente se quede en los sitios ahí. Sí. Bueno, vamos a hablar entonces, importante, ese tema siempre es importante, sí. Yo creo que hay que prestarle atención a toda la provincia, pero la inversión de empresarios, que tienen tanto que el gobierno potencial, siga invirtiendo y aumente más, y que los organismos internacionales que apoyan y que prestan, que se enfoquen allá. Bien, vamos a ver, desde la última ocasión que tú estuviste aquí, Adriano, bueno, Sí. estaban todos los atisbos respecto a la posibilidad, se calentaba el tema de que el sí. presidente se repostulara, tú has sido lo que claramente has He dicho. estado en eso. Sí. Estás en eso, apoya que el presidente se repostule. Luego del discurso del presidente y la declaración de don Campo de Moya, la cosa se ha calentado un poco Sí. más. Al día a la actualidad, ¿tú piensas que ya es un hecho irreversible el proyecto de reelección? Yo pienso que es un hecho irreversible, aunque el presidente no haya decidido. Que no ha dicho, No, aunque él lo haya lanzó alguna dicho. señal en su discurso. Sí, y yo pienso que él, desde el punto de vista del PLD, para mí estaría obligado a ir, porque él es el que garantiza que el PLD siga. Pero desde el punto de vista de mantener el crecimiento que hay de la economía, también, vamos a fijarnos en algo. Si nosotros nos fijamos en los 3, vamos a sacar a Hipólito, que fue presidente. Tú buscas a Luis Abinader tiene relaciones con sectores de Estados Unidos, y vimos el asesor, el ex alcalde de Nueva York, pero no tiene esas relaciones con China, que es la que está creciendo ahora mismo. Pero tú te buscas al expresidente Leonel Fernández, pudiera llegar a tener relaciones con China, ese es su lado, pero no la tiene con Estados Unidos, porque él cada rato le da un tablazo al presidente de Estados Unidos, y la vicepresidenta también se lo da. ¿Verdad? Ahora, No, el único... pero el presidente Fernández es un hombre inclusive que él se definió en una entrevista en Estados Unidos como bicultural, porque ese fue adolescente, hizo el bachillerato Bueno, en pero, Estados Unidos, habla inglés muy bien. pero es difícil una persona ganar unas elecciones teniendo de frente
al presidente de los Estados Unidos. ¿Y en un país como este. ¿Y tú piensas que el presidente Trump objetaría al presidente Fernández? Yo pienso que ahí no hay una química, porque, No. es que un presidente dominicano no puede inclinarse por ninguno de los sectores en pugna en Estados Unidos. Y el presidente Fernández se ha inclinado. Bueno, en la campaña le tiró su piropo. No, hace 3 meses o 4 volvió a hablar. Ahora volvió a hablar otra vez. Ahora, ¿qué yo digo? Un presidente como Danilo Medina, que mira cómo fue bien en Estados Unidos y al otro día está bien, ha sabido administrar. ¿Y qué fue lo que se habló ahí? Porque hay una cosa de... Lo elegante es que quizás sea el presidente Trump que diga, porque él invitó a esos presidentes y ellos no van a salir a decir, pero las cosas fueron así como se ha dicho, que porque en la agenda que envió la Casa Blanca decía que iban a hablar de China porque ellos están preocupados. Él le llama injerencia. Yo creo que los chinos tienen derecho, como todo el mundo, a buscar comercio. Correcto. Y hablaron de Venezuela. ¿Qué es? ¿Usted no se ha enterado cuáles cosas se hablaron ahí? No, yo pienso que el presidente, lo que dijo el presidente Danilo Medina para mí es eso. Y lo que yo interpreto es que Estados Unidos se va a preocupar más por nuestros países, porque en cierta medida, como está solo, ¿verdad? Que del año 89-90 con la perestroika se fue todo, y cuando tú estás solo te descuidas. Estados Unidos se estaba descuidando de estos países, y para mí, aunque no se hablara de China, se habla de una mejor atención, como quien dice, yo te voy a atender bien y olvídate de esto. Pero el presidente lo que está haciendo es lo que tiene que hacer cualquier país. Aunque yo digo que es la visión de este presidente de Estados Unidos. ¿Por qué yo te digo eso, Adrián? Sí. Tú conoces eso más que yo, con tantos años de militancia. No lo tenemos. Y los años que tú... Ahora me recuerdo yo de tus buenos artículos, tus buenos trabajos en el periódico Hoy, hace más de 25 años de eso. Hace unos añitos. Sí, porque, por ejemplo, China hace tiempo que tiene unos vínculos comerciales, un comercio muy activo. Sí. Por ejemplo, con Chile, que Chile es un gran aliado de Estados Unidos. Un país más a la derecha que nosotros. Y Estados Unidos nunca se ha preocupado. No. Entonces ahora, como de buenas a primeras, este presidente Trump como que está celoso con eso, pero nunca ellos se preocuparon. No, es que nosotros queremos seguir y fortalecer más las relaciones económicas y de relaciones que hay con China, con Estados Unidos. Pero vamos a hablar del asunto... Pero también, ese gran... Yo estuve en China. Antes de ir el presidente, el Senado hizo un grupo parlamentario, y también lo hicieron ellos. Ellos nos invitaron a nosotros. 5 senadores nos pasamos 12 días en China y vimos todo eso. Y yo pienso que la República Dominicana tiene que abrir el campo con China. Los empresarios dominicanos que ya tienen su nicho cada uno con Estados Unidos, tienen que abrirse más, y ya no es con Estados Unidos. Todo está agarrado. No, de hecho aquí hay... Si esos grupos de campo de Moya... Antes de todo esto, si quieren crecer con empresarios China, dominicanos tienen un comercio fluido con China. En definitiva, pienso yo, el PLD tiene que valorar con qué candidato puede salir triunfante y con qué candidato puede lograr que haya un presidente para que esa obra que está haciendo el presidente Danilo Medina no se caiga. Es decir, ¿cuál es el más popular dentro del PLD? ¿Cuál es el mandatario que garantiza seguir ganando estas elecciones? Y desde el punto de vista del país, también los dominicanos ya deben pensar con cuál mandatario pueden seguir teniendo un crecimiento económico como le está teniendo el actual gobierno, superior a todas las naciones del continente, con quién puede haber una redistribución de los recursos, porque se ha hablado que no hay redistribución, pero como usted tiene, por ejemplo, un mandatario que en el año 2018 inauguró 35 hospitales prácticamente transformados, cuando usted encuentra un presidente que ha invertido a un préstamo a 5% anual de la tasa con 2 años de gracia en visitas sorpresa todos los domingos, cuando usted encuentra la aplicación de un 4% con las construcciones de aulas, el mejoramiento de los pensions, etcétera, o cuando usted encuentra millares y millares de pequeños nuevos microempresarios, personas que no estaban haciendo nada, se les prestó medio millón de pesos, 400,000, 800,000, 1 millón, 3 millones, y hoy están generando recursos para su familia, pero también están creando empleo y creando bienes y servicios. Cuando usted encuentra eso, entonces, para la nación también hay que ver cuál es el mandatario que le conviene a partir de 2020. Vamos entonces a concluir el programa diciendo que para nosotros ha sido un grato placer
haber conversado con ese experimentado periodista Gustavo Olivo Peña, vicepresidente del Grupo de Comunicaciones Acento, y a ustedes será hasta el próximo domingo con un programa tan importante como el de este domingo.